para orar. Digámosle al Señor que en esta noche que nos hable. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, háblanos a tiempo y fuera de tiempo, papá, por favor, Señor. Yo te pido que tú tomes el control, Señor, de temas de salud, Señor, sobre todo sobre Nati, papito lindo, la hija de los Espíritus, Señor, toma el control, papito lindo. Yo te pido por todos los hermanos de aquí en la iglesia, Señor, que se están viendo afectados por temas de salud, toma el control, papá, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, recordarles, hermano, que lo que hablamos los miércoles, ¿verdad? Es doctrina de ministerios Ebenezer. Y quiero que sigamos un poquito el tema que hemos venido hablando, ¿verdad? Hemos venido hablando del tema ya que estamos en el año del reconocimiento, ¿verdad? De aprender nosotros a reconocer, ¿verdad? No solo reconocer, sino identificar, ¿verdad? Reconocer, sí, ustedes me reconocen a mí como pastor, gloria a Dios, reconocen a nuestro apóstol Juan Castillo, al apóstol Sergio, como nuestras coberturas, ¿verdad? Pero más que reconocer en el sentido de aceptar, es en el sentido de reconocer, en el sentido de identificar, qué lejos lo siento, hermano, lo siento para allá, tiene que hacerlo más para allá yo. Si no fuera por la cámara, me vengo para allá, sí. Reconocer, hermanos, los 5 ministerios. Y por ejemplo, hemos hablado de las funciones del apóstol, ¿verdad? La función de un apóstol, ¿qué es, hermano? Es cubrir, ¿verdad? Es enviar, es dar sombra. Gracias, hermano. Si es que vieras que lejos lo siento. Es dar sombra, es enviar otros ministerios. La función de un apóstol es sentar doctrina. La función de un apóstol, hermanos, es unir el cuerpo de Cristo. La función de un profeta es profetizar, ¿verdad? Pero más que todo es dar el mensaje de Dios. Esa es la función de un profeta, dar el mensaje de Dios. Dar vida, resucitar. Jesús tocó el féretro y dijeron un profeta porque había resucitado. La función de un profeta es discernir las profecías, juzgar las profecías, ¿verdad? Y también es alentar, ¿verdad? Alentar y avisar. Es una atalaya. Amén. Es un repaso de lo que hemos visto los miércoles. Entonces, los 5 ministerios, hermanos, que el Padre nos dio. Por ejemplo, el Padre nos dio un regalo, nos dio a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio 5 regalos, los 5 ministerios. Pero el Espíritu Santo da diferentes dones, los 18 dones del Espíritu Santo. Entonces, el Padre nos dio un regalo, gloria a Dios, el mejor regalo de todos. Ese regalo que es el Hijo, nos dio 5, que son los dones, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da los dones carisma, que son para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, qué importante, hermanos, para este último tiempo, entender esto, hermanos, para que no seamos llevados por vientos de doctrina, más en este tiempo donde, como decía Davis el domingo, muchos sufrirán la sana doctrina y van a tener comezón de oír, picazón de oír en su oído, ¿verdad? Pero no una palabra que los confronte y que los llame a la santidad o a la perfección, no, una palabra conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Estamos en una escuela. ¿Qué es concupiscencia? Qué rico, hermano, se siente ya veo más gente. Gracias, hermano. ¿Qué es concupiscencia? Los deseos de la carne, los deseos internos, las pasiones juveniles de la carne, ¿verdad? Eso es concupiscencia, ¿verdad? Muchos van a buscar maestros conforme a esos deseos internos y, ay, qué rico que me hable eso, pero me está llenando mis deseos internos o mis deseos carnales para el último tiempo. Pero entonces los 5 ministerios están, hermanos, para que nosotros no seamos llevados por viento de doctrina y no caigamos en ese error. Es lo que dice la Biblia, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo, que es este tiempo, los postreros tiempos o los escasos tiempos, cuando dice no sufrirán la sana doctrina, la leche espiritual. Por eso es muy importante esos temas, hermano. Como hablábamos ayer, ¿verdad? Esos temas en otras iglesias se han hablado, los hemos escuchado, aquí mismo los hemos escuchado, pero es importante, hermanos, no alejarnos de la doctrina. Por eso a Timoteo, a Timoteo que le dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. Porque por medio de él te salvarás a ti mismo y salvarás a muchos. Entonces, aquí es importante la doctrina.
No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no aquel que es rico, el maestro de la iglesia, o un maestro, o una persona con una unción magistral, me está abriendo el oído, qué rico, no, comezón de oír, ¿qué? Se amontonan, lo hablamos ayer, porque hay iglesias, con todo respeto, porque hay iglesias, hermanos, llenas, y hay iglesias donde se predica la sana doctrina que no se llenan tanto. ¿Por qué, hermanos? Se amontonarán. ¿Qué es amontonarse, hermano? ¿Ah? Irse, juntarse, molote, decíamos cariño, agruparse. Vi que iba una lombriz iba y vi un plato de fideos y dice, molote. Eso es amontonarse. Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que decíamos así, porque es deseo. Pero me llama la atención, y a lo que quiero llegar es ver lo que dice el verso 4 y el verso 5, y aquí es donde quiero que analicemos el tema. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ya eso lo hemos hablado. Pero eso sí, Timoteo, tú sé sobrio, no borracho, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice en amarillo? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ojo, le dijo a Timoteo que era pastor y que era apóstol, pero aún así le dijo, haz la obra de evangelismo. ¿Qué es evangelizar, hermano? ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es un evangelista? El que da las buenas noticias. Entonces quiero ver hoy, hermanos, ¿quién es o qué es un evangelista? Porque lo primero que se nos viene a la mente, hermano, es G.G. Ávila. Lo primero que se nos viene a la mente es Alberto Motesi o Luis Palau, que por cierto viene para Costa Rica, ya él no, pero viene el hijo, Andrés Palau, ¿qué es? Uy, trae una foto, ahorita se las paso ahí, una foto. 24, 25. Y no se habla mal de nadie, hermano, pero viene con ¿cómo es? Lástima el teléfono lo tengo ahí, pero vienen varios. La vez pasada había traído a Alex Campos, había traído al Puma, había traído a Yuri. Ya con eso le digo, ya con ese reportero le digo, ¿verdad? No recuerdo quiénes traía esta vez, por ahí pensé que iba a poner la foto y se me olvidó. ¿Pensamos en eso o pensamos en las campañas que se hacían antes en los parques? Que cómo falta, qué falta que hacen, ¿no? O pensamos en la persona que se sube al bus, ¿verdad? Y manda ahí el anzuelo, manda ahí la semilla a la persona. Pensamos en esas personas, ¿verdad? Pero pensamos en, qué sé yo, personas así, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es un evangelista? Tenemos que reconocer qué es un evangelista. Y es tremendo, hermanos, porque se recuerdan las campañas. Yo sí me recuerdo, allá en Tibás, estaba yo pequeño, cuando hacían campañas y llegaban y se llenaban. Tal vez se ponían de acuerdo 4, 5, 6 iglesias y ponían así sus sillas y todo, y ponían luces y todo, y una tarima, y ahí, ¿verdad? Adoraban al Señor, cantaban al Señor, ¿verdad? Llegaba alguien y mandaba la palabra, y la gente recibía. Qué bonito. Además, una vez el apóstol Sergio habló de la línea del tiempo, de los 5 ministerios. Entonces decía, ¿cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó apostólica, ¿sí? Lo hemos hablado siempre, 500 personas, de las cuales perseveraron solo 120 en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. 120. De esos 120, hermanos, ¿cuántos eran apóstoles? 12 eran apóstoles. Eso quiere decir, si las matemáticas no me fallan, 120 entre 12, ¿cuánto da? 10. O sea que era un apóstol por cada 10 hermanos. Claramente la iglesia empezó apostólica. ¿Sí? De ahí se levanta un Pedro y empieza a profetizar, y vemos la iglesia cómo se fue moviendo en las profecías. Entonces, después del apóstol, la iglesia siguió siendo profética. Después para estos últimos tiempos fue muy de campañas y cosas así, muy evangelística. En los años 70, 60, 70, 80. Ahorita la iglesia podríamos decir que es muy pastoral, ¿verdad? Está siendo muy guiada la iglesia por pastores, ¿verdad?
Pero para el último tiempo necesitamos maestros, hermano. Para este último tiempo necesitamos maestros, para que no se dé lo que acabamos de ver, ¿verdad? De maestros que hablen conforme a sus propias concupiscencias, sino que hablen de parte de Dios. Y se cierra el ciclo, porque la iglesia, si empezó apostólica, ¿cómo va a terminar? Apostólica también. Amén. Sí, entonces como ahí, como la línea del tiempo. Pero ¿por qué les decía esto, hermanos? Porque en los años 60, 70 o tal vez para atrás eran muy normales las campañas evangelísticas. Y yo lo primero que pensamos en un evangelista. Por ejemplo, lo hablamos ayer, lo decía Juancito, hablábamos de ese tema. ¿Qué hicimos con Roberto? Hablamos con la iglesia, hermano. ¿Qué pasó con Roberto? ¿Qué hicimos con Roberto? ¿Quién sabe dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? El único que iba al parque, ¿sabes? Yo lo podía juzgar y decirle si de buena o mala manera. Yo nunca lo escuché, ¿verdad? Pero nunca tuve el tiempo, nunca tuve, la oportunidad de escuchar. No sé, hermano, si lo hacía de una buena manera o no, pero por lo menos se animaba y lo hacía, ¿no? Muchos aquí lo criticaron, pero pocos se animan a hacer eso. Vuelvo y repito, no sé si era el mejor método o no, pero bueno. Allá, en otra galaxia, en otro mundo, en otro planeta, había un hermano que había venido de otro país. Y él decía que era evangelista. Y una vez el apóstol me pidió de que, ya dije, ¿verdad? Pero bueno, no voy a decir quién es el hermano, pues tampoco lo conoce, ya no está yendo aquí ahora. Me ha dicho que en San Ramón le buscara le cotizara ahí cuánto valía una habitación de hotel o algo ahí, porque él quería mandar a ese muchacho a evangelizar a San Ramón, a estos pueblos, ¿verdad? Y gloria a Dios, me lo manda para la iglesia. Les digo, qué bueno, lo apoyamos, pero que manda a los hermanos para la iglesia, ¿verdad? Y una vez, bueno, le coticé y todo, le mandé el mensaje al pastor de cuánto valía todo al apóstol. Y una vez yo le pregunté, apóstol, ¿qué pasó? Le digo, ¿no vas a mandar a este muchacho ya? Me dice, no, papito, me dice, lo digo porque usted no lo conoce, y no lo va a conocer porque ya no está en la iglesia. No, papito, es que él dice que es evangelista, pero nunca me ha traído una alma a la iglesia. Nunca ha traído nadie a la iglesia, nunca ha invitado a nadie a la iglesia. Entonces, será evidencia de un ministerio primario real, un evangelista que traiga personas a la iglesia, que traiga almas, que se cumpla la palabra cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, sígueme, eres pescador de peces, ahora te haré pescador de hombres. Entonces pregunta, lo decíamos el lunes, pregunta, si el Señor dice que nosotros somos pescadores de hombres, ¿cuántos peces hemos pescado? ¿Cuántos? David pescó uno y se casó. Pescó Melissa y se casó. Pero realmente, ¿cuántos hemos traído? ¿Cuántos hemos invitado? ¿A cuántos hemos nosotros? O más bien, los estamos invitando a que no vuelvan. O más bien, con las aptitudes o actitudes que usted estamos provocando de que no vuelvan más. Entonces, ¿somos evangelistas o anti-evangelistas? ¿Qué se hizo Roberto? ¿Alguien sabe de Roberto? Yo les pregunté una vez a Marita. San Palmares. Qué bueno. Sí, él habló conmigo que me iba a volver más a la iglesia por ciertas cosas. Algunos les he comentado, pero sí, les digo algo, hermanos. El hermano se fue por algunas actitudes de nosotros, todos, nos metemos todos nosotros. Él tenía sus actitudes también, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el asunto es, ¿estamos evangelizando o más bien estamos sacando a las personas de la iglesia? Y ya lo vamos a ver. Pero bueno, las características, no importa. Las características de los evangelistas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, hermano, si usted quiere ver las características de un verdadero evangelista, la vida de Felipe. La vida de Felipe, wow. Yo lo estuve viendo estos días y es para nunca acabar el tema. Pero dice que él era evangelista, no tenía dones.
de evangelizar. No, que era evangelista. Que era uno de los 7 que posamos con él. El verso siguiente. Este Felipe tenía 4 hijas, doncellas vírgenes, que profetizaban. ¿Ok? Pero en el verso 10 aclara algo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Un profeta. Pero las hijas profetizaban, pero no eran profetas. No sé si me voy a entender. El profeta era Agabo y ellas profetizaban, pero no eran profetas. Igual pueden haber muchos evangelistas, pero no todos son evangelistas, aunque todos fuimos llamados a evangelizar. Todos. ¿No? ¿Sí? Eso que la gente se les pega. Exacto. Con solo hablarles, ya, se les pega. No todos tienen. Pero todos hemos sido llamados, ¿no? Entonces una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta. Porque un verdadero profeta da vida y saca de las tinieblas a la luz a las personas. Pero como hemos hablado siempre, como hay verdaderos ministerios, hay falsos. Y por los falsos están los anti, los que se oponen y dicen, no, yo no creo. Aunque los evangelistas no tienen tanto problema con eso. Usted le dice a las personas, en el caso de nosotros, yo soy pastor, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde queda su iglesia? Un día estos voy, dicen a nosotros. Usted dice, yo soy maestro de la iglesia, qué bonito, un día estos voy a escuchar. Usted es evangelista, qué bueno, ¿cómo hace falta eso? Pero dígale usted que usted es profeta, o que usted es apóstol. No, ahí sí no. Y la iglesia termina, vuelvo y repito, apostólica y profeta. Pero bueno, cuando habla de los falsos pastores, habla de manchas en las reuniones. Cuando habla de los falsos apóstoles, nubes sin agua. Cuando habla de falsos maestros, árboles ordeñables, sin fruto. Cuando habla de profeta, habla de fieras ondas del mar, que hacen mucho ruido, pero no hacen nada. Pero cuando habla del falso profeta, hermano, lo compara con estrellas errantes. Estrellas errantes. ¿Sí? O sea, ¿qué es un errante, hermanos? Una cosa es un peregrino y otra cosa es un errante o un vagabundo. Como decía mi abuelita, vagabundo, decía mi abuelita. ¿Qué es un peregrino? El que vive a peregrina. ¿Qué es un peregrino? Que va de un lugar a otro como nomás, pero que tiene un fin, un destino. Un errante. Errante viene como la palabra errado, ¿verdad? Como errado, ¿verdad? Pero yo. Eso fue lo que le dijeron a Caín, errante será. ¿O qué? Caminante. Caminante no hay camino, se hace camino a la verdad. ¿Sí se acuerda de eso, Juancito? ¿Sí se acordó? Pero ¿sabe por qué compara a los falsos evangelistas como estrellas errantes? Porque el falso no acepta cobertura y anda de pueblo en pueblo, de país en país, despojando a las iglesias y a los feligreses, a las ovejas, sacándole la plata. Hay muchos de estos, no solo los apóstoles, también algunos evangelistas ambulantes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, como siempre el apóstol nos ha dicho a nosotros, cuando venga alguien, cuando enviamos a alguien, cuando conocemos a alguien, hay que preguntarnos qué pata puso ese huevo. ¿Qué pata puso ese huevo? ¿De dónde salió? ¿Quién lo envió? Aquí yo les he contado varios, ¿verdad? Que hay un cantante por ahí cristiano, ¿verdad? Digo que cristiano, sí, porque él se convirtió, pero que siempre manda mensajes. Pastor, ¿cuándo puedo ir a su iglesia? No sé quién es mi número, pero pastor, ¿cuándo puedo ir a su iglesia? ¿Cuándo puedo ir a su iglesia? Ofreciéndose, hermano, con todo respeto, no estoy diciendo el nombre, pero ofreciéndose. No, como que llevan de tarjetas de presentación, ¿verdad? Pastor, para que me invite, cuando quiera me invite a la iglesia. No. Y ahora hay muchos evangelistas por redes sociales, de los buenos y de los malos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para que se cumpla la palabra, que no vayamos a espigar a otros campos, porque podemos salir bien confundidos, bien confundidos. Entonces, las características de un evangelista, ¿ven? Las características de un evangelista, entonces,
No para escuchar a Dios, para escuchar. Mira, pastor, entonces cuando habla de Claro, si lo prende también, ¿no? ¿está entendido? Perdón. De profeta para las naciones, ¿qué quiere decir entonces? Digamos que usted dice que anda de aquí para allá. Es como el misionero, pero son enviados. Por eso le digo, aquí puede venir un evangelista, podemos invitar a un evangelista, pero hay que ver qué pata puso ese huevo. No sé si me va a entender, o sea, quién lo envió a esa persona. Pero claro, por ejemplo, los misioneros. En Benecer hay misioneros que van a, no sé, a otros lados, a otros continentes, a hacer la palabra, pero van enviados, van bajo cobertura. Exactamente. Entonces, Felipe, hermano, me llama la atención Felipe. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló allá a Felipe, uno de los 12, y le dijo: sígueme. Entonces, punto número 1, el evangelista tiene que ser llamado. El Señor le dijo: sígueme. Entonces, punto número 1, tiene que ser llamado y sigue a Jesús. Le habla de Cristo a otros, presenta a Jesús, porque vea lo que dice Felipe. Ojo, el Señor dijo: Felipe, sígueme. Y él inmediatamente, hermanos, se puso a hablarle de Cristo, Cristo que estaba siguiendo, al Cristo que lo había llamado, se puso a hablarle a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: buenas noticias, buenas nuevas. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y los profetas hablaron de él. ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿qué hace un evangelista? Presenta a Jesús. No presenta a un pastor, no presenta un ministerio. Ojo, no venimos a hacernos un nombre. Presentamos a Cristo. ¿Sí? A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Lo conocía. Para presentar a Cristo tenemos que conocerlo. ¿De quién es? ¿Sí? Hijo de José, de Nazaret. Y ahí, con esa pregunta, no sé si la traigo ahí, creo que sí la traigo aquí. Vea la pregunta teológica y doctrinal que le hicieron. Entonces Natanael le dijo inmediatamente: ¿qué pasó aquí? ¿De Nazaret? ¿Dónde está Nazaret? Abajo. ¿De Nazaret? La ciudad llamada Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? ¿Qué pregunta le hizo? Porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué pregunta le hizo? Y Felipe no supo qué responder. Muchas veces vas a presentar a Cristo o vas a invitar a alguien a la iglesia y te va a hacer preguntas que tú no sabes. No vas a saber. ¿Y cuál fue la respuesta a él? Yo no sé. Usted vaya y vea. Que lo convence el Espíritu Santo, que lo convence a Jesús. Y es lo que hemos hablado, y lo hablamos, perdón por los que vinieron el lunes, sé que es un poquito repetitivo, pero quiero que ahondemos un poquito más en esto y que aterricemos el tema. El lunes lo hablamos como así, ¿verdad? Porque tenemos que orar. Y estuvimos orando, hermano, estuvimos orando por las personas que no han vuelto. El lunes estuvimos orando por las personas, hermano, que han venido pero no han vuelto, las personas que hemos invitado pero que no vienen, las personas que un día vinieron y nunca van a volver, y oramos por todas las sillas vacías que hay aquí. Pues el Señor las tiene que llenar. Pero es nuestra responsabilidad llenar las sillas también. Entonces, usted invítelos. Y si le hacen preguntas, y si le dicen: es que esa es la iglesia del velo, como le dijeron a la hermana, es que esa es la iglesia del velo, yo ahí no voy, dijo la hermana. ¿Y por qué usan velo? Y tal vez usted ya debería tener respuesta ahora. Si alguien viene aquí y le pregunta a usted: ¿por qué ustedes usan velo, hermanas? ¿Qué diría usted? ¿Ah? Vaya y vea. La respuesta es: dice la Biblia que la mujer que ora o profetiza, que se cubre la cabeza. Entonces, por eso las mujeres hablan dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero qué raro, porque Pablo les dijo a la mujer que se calle, que calle en la iglesia. Entonces, ¿cómo hace para orar y profetizar? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la respuesta sencilla es: no, es que la Biblia dice que la mujer que ora o profetiza, que se cura la cabeza. Y si le salen más preguntas: yo no sé, hable con mi pastor. Verá qué respuesta le da. Usted vaya y vea. Ven y vea. Ven y vea. Eso hace un evangelista. Yo digo, ya acá le da, es la pregunta. ¿Islámica?
Yo lo mando desde la posta. Entonces, usted invitemos a la iglesia, que venga y que escuche la palabra. Y es el Espíritu Santo dentro de la persona que va a dar testimonio. Si eso no es de Dios aquí. Pero nosotros, como decía, haz la obra de evangelista. Entonces, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque llegó Cristo y le dijo, desde antes de que estuvieras bajo la higuera, te conocí. ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Los que venimos a Cristo, hermanos, nosotros ya venimos predestinados, preordenados, porque los que antes conoció, los predestinó, todo lo que hemos hablado, hermanos. Entonces, no es que nosotros amamos al Señor, es que Él nos amó primero. No es que nosotros le hacemos muy carga, hermanos, es que el Señor en su misericordia nos llamó y nos conoció y nos reconoció y nos trajo, hermanos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes me hubieran venido a mí si mi Padre no los trae. Y otra versión dice, si mi Padre no los arrastra. Literalmente a muchos el Señor los arrastró, ¿o no? ¿O no? Cuando estaba debajo de la higuera te vi, qué tremendo la higuera, ¿no? ¿Dónde estaba Felipe? Debajo de la higuera. ¿Con qué se taparon Adán y Eva cuando pecaron, hermanos? Con hojas de higuera, religiosidad. Entonces, a esas personas que están metidos en una religión, aún religión evangélica, tenemos que sacarlos de ahí, de religiosidad y de tradiciones, hermano. Tenemos que sacarlos. ¿A quién vamos a evangelizar? A los que están metidos dentro de una higuera. ¿A quién vamos a invitar? A los que están metidos dentro de una higuera. Y no solo la religión tradicional. Yo lo he dicho siempre. Hay muchos cristianos evangélicos que llegamos, salimos de una religión, pero nos metimos a otra. Y el cambio de carne nos sana al infierno. Debemos de sacar a muchos de esos, hermanos. Pero es que linda la respuesta que le da el Señor. Cuando Jesús ve a Natanael que se acercaba a él, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y por eso le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que soy israelita? Ah, es que estaba desde antes de que estuvieras en la higuera, te conocí. Pero ¿por qué un verdadero israelita, hermanos? Porque él era israelita de nacionalidad, era tico, bueno, israelita, ¿verdad? Y se había convertido a Cristo, un verdadero israelita, donde no hay engaño. Entonces, ¿qué es la función de un evangelista? Presentar a Jesús, no importa la nacionalidad. En el caso de ellos que eran judíos, hermano, aún a los gentiles, ellos tenían que presentar a Cristo. Los que eran samaritanos, los que eran griegos, los que eran de otras sirofenicias, ¿cómo es que se llama esa región? Sirofenia, no sé. Bueno, había ciertos griegos. Los griegos no eran de aquí en Grecia, ¿verdad? No eran israelitas, eran de otra nacionalidad, o de otra región, o otro país. Había ciertos griegos entre los que había subido a orar en la fiesta, así como la samaritana, que ella decía que había un lugar donde adorar y no sabía cuál era, ¿verdad? O dónde adorar. Estos griegos, pues, se acercaron a quién? A Felipe, el evangelista, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces, cuando hay un evangelista, hermano, le van a llegar a decir, yo quiero ver a Jesús, no a ti, no a tu prédica, no a tu pastor, no a tu pastora, no a tu iglesia, no a tu ministerio, no, yo quiero ver a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presentarle a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. La unidad del sinergismo. Entonces, un verdadero profeta se va a unir a otro ministerio, a un pastor, a un maestro, a un apóstol, a un profeta, hermanos, para traer a esa persona. Eso fue lo que hizo Andrés. Felipe, fue lo que hizo, fue y buscó a Andrés. Y ellos quieren ver a Jesús. Y esa es nuestra función. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Entonces van a haber personas, hermanos, que quieren ver a Jesús. Pero así como Zaqueo, hermanos, que era bajito de estatura, dice que él se subió a un árbol. Se subió a un árbol por la intención de ver a Jesús. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser como árboles, que las personas por medio de nosotros se suban de entre nosotros, pero que vean a Cristo, que vean la luz del Señor. Eso fue lo que le pasó a
del árbol. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado, pero él quería verlo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Sin ofender a nadie, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Yo tenía un cliente que, y es cierto, ¿no? Tengo un cliente allá en Los Santos que viene acá, no, pero el dueño es chiquitillo. Y todos los empleados, la mayoría, son pequeñillos, son chiquitillos todos. Y mi hermano, yo le digo, aquí, y él es cristiano, y yo le digo, hermano, aquí viene Blancanieves y qué va haciendo esto, señor, se lo llevan todos. Y corriendo adelante, se subió a un árbol sicómoro para ver a quién, a Jesús, porque había que pasar por ahí. Y dice que Jesús caminando levantó la mirada y dijo: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa. De nosotros, hermanos, muchas veces tenemos que ser como árboles para que las personas por medio de nosotros vean a Jesús, de nuestro testimonio, hermano. Es lo importante que es nuestro testimonio. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Felipe, hermanos? Cuando empezó la persecución de la iglesia, dice que se vino una persecución a toda la iglesia, excepto a los apóstoles. Lo vimos la pasada, excepto a los apóstoles. Porque el Señor les dijo: vayan, prediquen, vayan y evangelicen, vayan y hablen de mí a las regiones, a Jerusalén, Judea, Samaria y por toda la tierra. ¿Y qué hizo la iglesia? Se quedó, se acomodó, se quedó ahí, no quería salir a predicar, así como estamos nosotros, lamentablemente. Fuera cómico, si no fuera trágico, tenemos que salir a evangelizar, para que no nos manden a un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Se acomodó la iglesia y les mandó un Saulo. Entonces empezaron, ahí sí, los bandidos empezaron a esparcirse. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, por lo menos van, por lo menos. Entonces Felipe, el evangelista, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Vuelvo y repito, un verdadero evangelista predica a Cristo. Otra de las señales de un evangelista. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que le decía el evangelista Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Entonces, que hay señales que se oyen y hay señales que se ven. Oyendo y viendo las señales que hacían. Entonces, seguían. Dice la Biblia: no sigamos las señales, que las señales nos sigan a nosotros. Pero vuelvo y repito, hay señales que se escuchan, porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando nosotros escuchamos el logos y se hace rema, hermanos, es una señal. Es una señal del cielo. Y el Espíritu Santo, vuelvo y repito, entre nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio de nuestro espíritu. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuáles eran las señales, hermano? Esas eran las señales. Liberaban de espíritus inmundos y sanaban a los enfermos. Y qué tremendo, porque cuando Cristo murió, dice que Él sanó a muchos, pero aún quedaba más. De la obra siempre va a haber. Los pobres, Jesús dijo, los pobres en la iglesia siempre los tendréis, siempre. Amén, hermanos. Felipe, vea lo que hacía Felipe. Bandido, porque este Felipe fue el que le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos es suficiente. Ay, Felipe, le dijo. Ay, Felipe, así me vas a ir a presentar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este Felipe era que en un momento determinado, no sé si lo traigo por ahí, en un momento determinado, cuando fue la multiplicación, él dudó. Fue uno de los que dudó, ¿verdad? Pero bueno, ya lleno del Espíritu Santo, ya era otra cosa. Una de las características, hermano, de un verdadero profeta, evangelista, hermanos, lo que estamos hablando ahorita, que le decíamos a María, ¿verdad? Es que se sujeta a los ministros. Tiene que ser enviado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, un verdadero evangelista tiene que bautizar. Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Un evangelista, las personas aceptan al Señor, los traen a la iglesia y los pastores duramos 6 meses sin bautizarlos. No, de una vez al agua.
lo que hemos hablado siempre, hermano, no hay tanto requisito, hermano, no hay tanto requisito. Se bautizaban hombres y mujeres, no niños. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que Felipe estaba haciendo, ¿se pusieron celosos? No se pusieron celosos, pero ellos sabían que era el orden. Enviaron allá a los apóstoles, a Pedro y a Juan. ¿Usted cree que Felipe se puso celoso? ¿Usted cree que Felipe dijo, ya estoy bien, claro, como yo hice la obra, como yo fui que levanté la obra, ahora qué lindo, llegan Pedro y Juan y vienen a pastorear a esto, ¿verdad? No. Un verdadero evangelista lanza el mensaje y se lo da a los apóstoles, esas almas, y sigue su camino. Un verdadero evangelista. Lo hablábamos aquel día, ¿verdad? Un evangelista ahí que no está muy firme en la doctrina, lanza el mensaje en el parque de Naranjo, se convierte en 20 personas y dice, ya la hice, ya tengo una iglesia, ya tengo 20 personas. No. Los manda a donde Pedro y Juan y él sigue su obra de evangelista. Ya después ellos dicen que oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Les imponían las manos, porque habían sido solo bautizados en agua y venía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se puso celoso Felipe? No. ¿Qué pasó después de eso? Ese es el verso 14, vean lo que pasó en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, hay que estar bien maduro para hacer lo que sea Felipe. Porque otro hubiera dicho, no, esta salva me la gané yo, esta Pedro, esta Juan, aquí me quedo tranquilito en la iglesia, comodito, aquí me quedo, ¿verdad? Rellenando un campo, aquí me quedo predicando, aquí me quedo. No, si es evangelista, tiene que salir a hacer la obra. De hecho, pastor, un evangelista tiene dos cualidades, que es mandar a la persona a aceptar a Cristo y a bautizarlo. Es lo que manda, digamos, dice, vayan de los pastores, acepte a Cristo y bautícese. Y él sigue, digamos. Y él sigue. Fue lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos. Entonces se hacen discípulos bautizándolos. Entonces la orden que le dio a Felipe es levántate y ve. Esa fue la orden que le dio el Señor. ¿Y qué hizo él? Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, y todos sabemos la historia, ¿no? Había venido otra vez como la samaritana a adorar, ¿no? Y dice que iba sentado en su carro, iba leyendo el libro de Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a la parte de ese carro. Entonces, qué tremendo, un evangelista es guiado por el Espíritu Santo y va solo donde el Espíritu Santo lo manda, porque si no se mete a problemas. Se cumple aquello que contaba aquel pastor, ustedes han escuchado la historia, que había un hermano que Dios lo había sacado del licor y pretendió ir a evangelizar a la cantina, hermano. Ahí viene qué pasó. Ahí sí, más. Ahí se quedó. O el otro que quería ir a evangelizar a las mujeres del mal, ¿verdad? A las mujeres pecaminosas. Y ahí viene qué pasó. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Te le empezó a explicar la palabra al etíope a tal punto, porque él se acerca y le dice, ¿entiende lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y empezó a explicarle, al punto que llegó el eunuco, hermano, y le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y a las aguas, ¿verdad? De una vez, lo que sea María, de una vez a las aguas, sin tanto pensarlo, ¿verdad? Entonces, un verdadero evangelista entiende y conoce y explica la palabra y habilita a otros evangelistas para que eso se haga así, sea así. Pero repito, da luz, da de gracia lo que gracia recibe y habilita dones en las personas. Amén, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿dónde evangelizar? Porque lamentablemente, hermanos, los cristianos evangélicos tenemos la mala maña de ir a evangelizar a hermanos de otra iglesia y traerlos a la iglesia, y no se vale. ¿Cómo era que decía el pastor? ¿De ese dicho? ¿El dicho? Ajá, pescar eso es pescar en pecera. Y con arpón, decía él, ¿verdad? Y con arpón, ¿sabes qué es pescar con arpón, ¿verdad?
con la luz, o con atarraya, o con. ¿Ah? Arpón, a matar. Hermano, la obra de Dios no crece sacando manos de otra iglesia. La obra de Dios crece sacando a las personas del mundo. Así sí crece el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sacar hermanos de otra iglesia no crece, sí, igual. Hay que sacar personas del mundo y traerlas de las tinieblas a la luz. Así es como debe crecer. Entonces no vamos a empezar en crecer. Entonces, ¿cómo? A estas alturas de partido, ¿cómo vamos a evangelizar? Dando buenas noticias. Eso significa evangelio, dando buenas noticias. Por eso somos evangélicos, o evangélicos, decía mi suegra. Damos buenas noticias. ¿Qué es una buena noticia? Decirle al justo que le va a ir bien. Juancito. Soy un acuerdo de que cuando nosotros estábamos así, yo que ya enseñanzas de evangelismo en la iglesia, y ahora me recordé por el pasaje anterior, porque en el pasaje anterior dice que Jesús le dijo: ven, bueno, adelante, ven, pero le dice: ven por el camino, ve al sur, por el camino que va a Gaza, que es por el desierto. Que nosotros nos enseñaba que una de las características del evangelista es que él siempre, como él siempre está predicando a las almas de Cristo, es una persona que es muy atacada por el diablo, por el enemigo. Entonces, ya que ahí en el pasaje anterior decía que es desierto, antes de encontrarse con este grupo, tuvo que pasar por el desierto. ¿Por qué tuvo que pasar por el desierto? Porque Dios lo usó mucho, donde él estaba ahí enseñando, donde llegó Juan y Pablo y Pedro, perdón. Ahí Dios lo usó mucho. Entonces, para él dar un paso más, para encontrarse con él, tuvo que pasar un desierto. Y esa era la cosas que nos enseñaban a nosotros en aquel tiempo, que el evangelista es muy atacado. Sí. Muy atacado por todo, sí, aún hasta las mismas iglesias y por todo es muy atacado. Sí, digamos, es cierto, porque por ejemplo, cuando el Señor va a hablar a la samaritana, dice que Él dijo: me es necesario pasar por Samaria, y los judíos no pasaban por ahí. Cuando Dios iba, el Señor Jesús, Dios, aquí en la tierra, iba a ir a sanar, a liberar al ganadero, se le levantó una tormenta a Jesús, y Él tuvo que reprender a la tormenta, porque cada vez que viene un milagro, el enemigo se va a querer levantar y robarse ese milagro. Amén, hermano. Entonces, ¿quiénes son llamados a evangelizar? Todos. La samaritana fue, y por medio de conocer a Cristo, fue y le habló todo un pueblo, y fue y les habló de Cristo, y ellos fueron a ver a Cristo, a conocer a Cristo, y el Señor se quedó con ellos unos días ahí. Evangelista. ¿A quién mandó el Señor? Qué tremendo, hermano. Pero ¿a quién mandó el Señor primero a evangelizar cuando Él resucitó? A las mujeres. Magdalena le dijo: vayan y díganle a mis hermanos que yo resucité. A ganadero. Cuando el ganadero lo iba a seguir, ¿qué le dijo él? Le dice: no, ve, cuenta lo que tú hiciste. Exacto. Él quería seguirlo, punto. Él quería seguirlo. No. Tú vas a ser evangelista. Tienes que ir. Sí. ¿Ah? Habría que hacer una. Sí, fue ganadero. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Presentar a Cristo. Las mujeres, hermano. Dice que muchas mujeres servían al Señor. ¿Lo vio, papito? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a usted y a mí y a todos los que estamos cerca. Gloria a Dios. Amén. Así es. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, todas las mujeres, las mujeres dicen que ayudaban al Señor con sus bienes en el ministerio del Señor, hermano. Entonces, ¿cómo se evangeliza, hermanos? Poniendo la semilla. Pero ¿quién es el sembrador? Cristo. El sembrador salió a sembrar y vieron 4 tipos de terrenos. Entonces ponemos la semilla para que se cumpla. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Entonces la gran comisión, rápido por tiempo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Pues como decía la vez pasada, el ejemplo que fue de Jania, ¿verdad? ¿Ustedes quieren seguir siendo animalitos de la creación? ¿O quieren ser cristianos? ¿O quieren ser hijos de Dios? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Explícito e implícito, por espejo, pero ahí da la respuesta. Más el que no creyere será condenado. Entonces es creación, es creación. Hay que invitarlos, hermanos, a ser hijos de Dios. Hay que presentarles el plan de salvación. Es predicar, hermanos, o con testimonios, o invitando a la iglesia. La gran comisión. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ya ahora no solo invitamos a que sean hijos de Dios, ahora es invitarlos a que sean discípulos. Ya eso es una estatura más. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Ya es un nivel más. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que decía María. Entonces, la gran comisión es para todos. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Qué sé yo? Abriendo un discipulado en su casa. Ahora que los martes ya no tenemos discipulado en el Rosario, podemos hacer un discipulado en alguna casa. Dice que Obed-Edom tuvo el arca de Dios, la tuvo en su casa 3 meses, hermano, y se rayó. Lo bendijo el Señor, bendijo a sus hijos, bendijo a toda su familia, y llegaron a servirle él y sus hermanos en las puertas del templo. Obed-Edom por 3 meses que tuvo un discipulado, que tuvo la presencia de Dios en su casa. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a organizar, hermano? Ven y vean. Ven y vean. ¿Cómo? No dice la Biblia, abre la boca y yo la llenaré. Dios va a poner palabras, hermano. Dios va a poner palabras. Amén, hermanos. Entonces, ¿saben por qué a veces no vienen personas a la iglesia? ¿O por qué vienen y no vuelven? ¿O por qué se van? Porque la iglesia es inmadura. Debemos estar listos, hermano, con las redes remendadas y las redes bien lavadas para recibir la pesca. A veces no vienen pescas, hermano, porque las redes no soportan. Las redes no soportan. Iglesia inmadura. Papito, ahorita estoy ocupado. Al final hablamos, por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasaba con la red? Se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en otra barca. ¿Qué se recuerda el logo del año de la abundancia? Era ese. Eran 2 barcas y pidiendo ayuda para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, se rompían y se hundían. Iglesias que no soportan, no pueden soportar que vengan personas. Entonces, por eso a veces no vienen personas a la iglesia. Qué raro, ¿verdad? Que no vienen. Somos nosotros. No culpemos al pastor. Somos todos. Pero bueno, voy por tiempo. Una iglesia madura. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces. 153. Ahí hay simbolismo, hermano. El que lo sabe, por favor me lo pasa. Y aunque siendo tantos, la red ¿qué? No se rompió. No se rompían las redes. ¿Por qué? Porque estaban lavadas, estaban remendadas las redes. ¿Cómo se lava? Lo que hablábamos ahora, cuando estamos aquí ministrando. El agua de la palabra lava, la sangre limpia y la luz, hermano, santifica, la luz de la revelación. Pero una iglesia inmadura, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a nadie. No dejan, papito, llévalo abajo, porfa. Dígale que puede estar aquí por el silencio. Papito, vea, puede estar aquí por el silencio. Porfa, puede estar aquí por el silencio, si no, porfa, sí. Es que estamos en contratiempo. Ok, gracias. No entran ni dejan entrar a otros, como acabo de hacer yo ahorita. Se separan en las puertas, hermano, y como dice el dicho, ni pican leña, ni prestan el hacha. Y lo peor es que algunos, como hablamos ahora, le cortan la cabeza a otros, como acabo de hacer yo con este pobre. Pero dice la Biblia, hay de aquel que haga caer a uno de esos pequeñitos. Entonces, en 5 minutos, ¿cómo se evangeliza? El Señor mandó de 2 en 2.
El Señor mandó en grupos de 70, personalmente, en las casas con discipulados. Pero cuando el Señor le dice, creo que lo traigo ahí, sí, ahí está, pero recibiréis poder, lo importante es ser lleno del Espíritu Santo para poder evangelizar. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El que evangeliza es testigo de Cristo. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y por todo el mundo. Jerusalén, yo mismo, paz interna, mi matrimonio. Judea, mi familia, mis hijos. Samaria, la ciudad naranja. Y después todo el mundo. A veces queremos ir a predicar a todo el mundo y nuestra familia es un desastre. A veces queremos ir a predicar a todo el mundo y ni siquiera a nuestros familiares más cercanos. A veces queremos ir a predicar a todo el mundo y no nos preocupamos por la ciudad que Dios nos dio, que es naranja. Amén, hermanos. Entonces todo tiene un orden. Amén, hermanos. Y amén. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero que se cumpla eso, que tenemos que ser enviados. Lo que decía ahora María. Y les decía, la mies es mucho. La mies, la verdad, es mucho, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, ¿quién es el que envía? El Señor. El Señor es el que envía. No somos nosotros. Amén, hermanos. Es muy importante. Entonces, funciones rápido, así un repaso. Funciones de los evangelistas: presentar a Cristo como Cordero, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacen señales y milagros, dan buenas nuevas del Evangelio, traen armas a los 5 ministerios. Por eso está en el centro, hermanos. Por eso los 5 ministerios están en el centro, ¿verdad? Porque este es el que trae a los maestros, a los pastores, a los profetas y a los apóstoles. Y un verdadero evangelista sigue evangelizando, sigue trabajando. Amén, hermano. Entonces, presentar el plan de salvación. La puerta del arca de la salvación todavía está abierta, hermanos. Tenemos que salir a predicar y a evangelizar. No cerrar la puerta, hermanos. Ni cerrarle la puerta a nadie, ni cuadrarnos en la puerta para que nadie entre. No entramos nosotros y no dejamos que nadie entre, ¿verdad? ¿Quién cerró el arca? ¿Quién cerró el arca de Noé? Tenía una puerta. ¿Quién la cerró? Es el Señor el que cierra la puerta, no nosotros. Por 2 cosas. Primero, por no mezclar sentimientos. Y primero puede ser por venganza, cerrar la puerta a alguien por venganza. O cerrar la puerta a alguien o dejar la puerta a alguien abierta. Porque queremos ser más misericordiosos que Dios. No sé si me voy a entender. El arca de la salvación está abierta para que todos entren. Pero cuando Dios la cierra, Dios la cierra. Pero si nosotros mezclamos sentimientos, ¿qué haríamos nosotros, hermano? ¿Por qué fue el Señor el que cerró la puerta y no Noé? Porque si no Noé se la hubiera abierto a cualquiera. Ahí estaba no sé si la mamá, el papá, los hermanos, los sobrinos, los nietos no. Ahí estaba. Noé, tocando la puerta. Me ahogo, Noé, ábreme, Noé, me ahogo. ¿Qué hubiera hecho Noé? Abre la puerta. Porque eso a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Pero también está el otro punto de la venganza. No le hablo. Aquel día, a tal hora, tal cosa me hizo. Me saco el clavo. Este es el Señor. Que se ahogue. Que se ahogue. Dijo el gato. Amén. Y amén. No sé si hay preguntas o aportaciones. ¿Estamos? Dele. ¿Qué hiciste con ese muchacho? No. Le cerré la puerta al pobre. Es que él llegó, está tocando aquí, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Por allá me dice que yo quiero escuchar un ratito la palabra. Y bueno, yo vi que Alex bajó. Sí, pero ya comenzó a hablar. La pregunta, que por decirlo así, cada ministerio, bueno, el caso que estaba hablando ahorita, que es el evangelístico, ¿verdad? Para que él pueda ser exitoso verdaderamente en el llamado que Dios le ha hecho, él necesita estar sujeto a los demás, por decirlo así, ministerios, pero aún así, más que todo al ministerio
para que ahí reciba esa cobertura, esa bendición para que sea bien efectivo. Sí. Si no lo tiene, no va a ser tan efectivo, ¿cierto? Pues yo siempre respalda, porque si nosotros callamos, las piedras hablarán, ¿verdad? Y si no va al que enviaron, va al que no enviaron, ¿verdad? Pero también hay una palabra que dice: Jesús está predicando en tu nombre. Y el Señor dijo: no, déjelo, porque el que con nosotros no es contra nosotros, ¿verdad? Entonces hasta un respaldo puede haber ahí, pero el verdadero respaldo tiene que ser enviados. Amén, hermanos. Pastor, una Sí. pregunta. Si hay, o sea, si cada de los 5 ministerios tiene un contrario, por decirlo así, Un falso y un ministerio, ajá. entonces el evangelista, o sea, se da dentro de la iglesia, tienen los antiministerios. Si el evangelista trae almas, el antiministerio sacaría La las saca, almas. la saca. Sí, lo que estamos hablando de es un espíritu de Jezabel que le quiere cortar la cabeza a los demás, ¿verdad? Jezabel, ¿qué hacía? Cortarle la cabeza a los demás, ¿verdad? Por eso yo siempre he dicho, hermanos, no le cortemos la cabeza a nadie, hermanos, no saquemos a nadie, no quitemos la cizaña. Sabemos que en realidad sí cizaña, pero ¿quién la quita? Dios, en el tiempo que Él dice, envió a los ángeles, ¿verdad? No somos nosotros, ¿verdad? Si Dios añade, Dios también quita. Amén, hermanos, quiero respetar el tiempo porque por el bus. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias amado Dios, gracias Señor, gracias papito lindo por tu presencia, por tu amor y por tu bondad. Yo te pido que tú nos lleves el bienestar a nuestras casas, Señor. Llévanos el bienestar, Señor, y permítenos el domingo, Señor, estar aquí, Señor, desde temprano honrando y alabando tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nada más.